Aviso legal y derechos de imagen. Este vídeo forma parte de un archivo audiovisual histórico correspondiente a emisiones realizadas por Popular Televisión y Madrid 5 Televisión, cadenas locales ya desaparecidas. Su difusión se realiza con fines documentales, educativos y de preservación de la memoria audiovisual local, en especial de los municipios de Navalcarnero y Móstoles. Si usted, algún familiar o allegado suyo aparece en este vídeo y considera que su imagen o palabras no deben mostrarse públicamente, puede solicitar su retirada o edición escribiendo a historiamadridsur@gmail.com. Agradecemos su comprensión y colaboración para conservar este pequeño testimonio de nuestra historia reciente. ¿Qué tal, señores? Saludos. Hoy hemos querido acercarnos aquí en Madrid 5 Televisión un poco más a las raíces de esta zona suroeste de Madrid, a su historia, en este caso en lo que es el municipio más importante por población, que es Móstoles. Sobre todo nos queremos centrar en su historia. Su pasado indica que aquí en este municipio fue donde se fraguó el comienzo de la insurrección madrileña y española contra la invasión napoleónica de 1808, y sobre estos acontecimientos de la Guerra de la Independencia es de lo que trata la obra ganadora del premio Fernando Lara de novela 2005, El secreto del rey cautivo, escrita por Antonio Gómez Rufo, que se encuentra con nosotros esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Antonio Gómez Rufo es ante todo escritor, ¿no? Me gusta definirse así, aunque haya tenido un pasado político de la mano de Enrique Tierno Galván. Sí, todos hemos tenido pasado, pero lo de escribir fue una afición desde la adolescencia, una vocación cuando llegué a la etapa universitaria, y a partir de los 30 años una profesión. Las actividades anteriores, tanto la gestión cultural en el Ayuntamiento de Madrid como mis trabajos en la Filmoteca Española o mi propio despacho de abogado, que en su momento también lo tuve, pues no me satisfacían personalmente. Lo que yo sentía, con lo que me despertaba, con lo que me acostaba cada día, era con la necesidad de expresarme, con la necesidad de comunicarme con mis contemporáneos y transmitirles esas ideas que siempre he pretendido en mis novelas, es decir, aquello con lo que nos podemos identificar, pero que tenemos que denunciar porque es algo que no nos gusta, o de la sociedad, o de la estructura, o del sistema, o en definitiva de lo que nos está pasando en la vida cotidiana. O sea, que un poco autor protesta, denunciante. No tanto protesta, yo considero que hay dos tipos de narrativa. Están las novelas de mero entretenimiento, que están muy bien, que son además las que solemos leer en verano y en los momentos de mayor tranquilidad, con las cuales simplemente utilizamos o aprovechamos eso que llamamos el ocio. Y yo creo que hay otro tipo de novela, otro tipo de narrativa, que yo marco más dentro del ámbito de la cultura, que es la que nos permite reflexionar, la que nos permite pensar en lo que nos está sucediendo, hacernos preguntas, compartir con los lectores preguntas e intentar entre todos buscar respuestas. Yo estoy más en esa línea de que mis novelas no sean de mero entretenimiento, sino que tengan un calado algo más trascendente, o que puedan servir de algo. Si las novelas que escribo no me sirven a mí, creo que no servirían al lector. Entonces yo creo que es mi obligación utilizar el arte, la literatura, no como un púlpito para impartir doctrina, porque eso abarataría la cultura, pero sí un cauce para expresar emociones, demandas, reivindicaciones que tienen que ver con algo que nos afecta a todos, que es simplemente el intentar dejar que el mundo, cuando nos vayamos, quede un poquito mejor de cómo lo hemos recibido cuando hemos llegado a él. Ahora se acerca a Madrid, pero desde su vertiente más histórica, desde sus raíces, como decíamos, en este caso sumergiéndose a los inicios del alzamiento de Madrid contra los franceses en 1808, del comienzo de la Guerra de la Independencia. ¿Qué es lo que cuenta El secreto del rey cautivo? El secreto del rey cautivo es una novela que pretende
al menos yo pretendía, y creo que lo he conseguido, estoy satisfecho con ella, al menos dos cosas. Una era hacer un homenaje que no siempre se reconoce a esos pueblos del sur de Madrid, sobre todo, a esa ciudadanía, a esos vecinos también de la ciudad de Madrid, que en 1808 decidieron que la libertad no servía sin la dignidad, que había que levantar la cara y oponerse a una invasión ilegítima de las tropas francesas, de las tropas napoleónicas. Pretendía eso por una parte. Por otra parte, también quería llamar la atención sobre el hecho de que es curioso el concepto de traición. Cuando uno gana en una batalla, es un héroe. Cuando uno pierde, es un terrorista o un bandido o un bandolero, como le llamaban entonces. El empecinado Daoíz, Velarde, Manuela Malasaña, Díaz Porlier, Palafox, si se hubiese perdido la guerra contra los franceses, hoy serían considerados bandoleros o terroristas o gente de malvivir. Como se vencieron, son héroes. Esa es la curiosidad de la historia, que la escriben siempre los que ganan. Sí, porque además en su libro aparecen dos concepciones de la España, ¿no? La España francesada de José Bonaparte y por otro lado la que se fraguaba de los españoles anónimos, ¿no? Que estaban intentando ser héroes por su parte. No eran Españas tan diferentes. Yo creo que se aceptaron las ideas que traía la Revolución Francesa. De hecho, la Constitución Liberal de Cádiz de 1812 recoge expresamente todos los principios de la Revolución Francesa. Pero los españoles lo que no aceptaron fueron las formas en que trataron de implantarlas. Sí, los españoles que eran liberales querían la modernización del Estado, lo que no podían admitir era que por la fuerza unas tropas extranjeras invadieran el país para imponer su voluntad. Si Fernando VII no hubiese sido el gran traidor, si Fernando VII a su regreso, que además era llamado el deseado, porque todo el mundo quería que volviese, no hubiese abolido la Constitución, hubiese permitido que España hubiese continuado con esas normas constitucionales liberales, España no hubiese perdido el tren de la modernidad. No hubiéramos necesitado 2 siglos, como hemos necesitado después, para adecuarnos a la modernidad europea. Y en todo este proceso está la enorme figura de Andrés Torrejón, del alcalde de Móstoles, que fue el que el 3 de mayo levantó la bandera de la independencia, de la lucha por la independencia. Eso es un reconocimiento que en otras comunidades de España todavía no se conoce suficientemente y que la novela pretende hacer ese homenaje que creo que era necesario hacer. ¿Cómo era Andrés Torrejón? Usted que ha estado aquí en Móstoles, ha podido ver... No, Andrés Torrejón era un hombre normal, era un ciudadano normal, era un español normal de su tiempo, que como todo español normal de todos los tiempos, tenía un altísimo concepto de la dignidad. Y a partir del poder que tenía como alcalde de la ciudad, se sintió llamado a proclamar la guerra de la independencia y fue seguido por todos los españoles. La verdad es que el movimiento, quizá el movimiento de la revuelta o de la revolución, o como queramos llamarlo, empezó en Madrid el 2 de mayo con el levantamiento del parque de artillería y con los vecinos madrileños, pero aquello fue sofocado esa misma noche. Los fusilamientos de Goya y otros muchos documentos, tanto pictóricos como por escrito, nos demuestran que aquello fracasó. Si no hubiese sido por el alcalde de Móstoles y por la ciudadanía de Móstoles, aquello hubiese quedado tal cual. O sea que realmente el mérito de que la Junta Central, de que el Ejército Regular Español, de que las personas que fueron guerrilleros y pasaron a la guerrilla pudiesen durante 6 años estar combatiendo a los franceses, tiene su origen, su chispa, su punto de partida en la actitud del alcalde de Móstoles. Y además ahora se recuerda en las calles de la propia ciudad de Móstoles, calles como Manuela Malasaña, como Daoíz, como todas las que todas las que nos encontramos. ¿Cree que los madrileños o incluso los mostoleños en este caso recordamos suficientemente a estos héroes de esta guerra de la independencia, de esta insurrección napoleónica? Voy a decir algo que casi nunca se dice, pero que alguna vez hay que decirlo. Y es que
los madrileños, y considero madrileños no solamente a los habitantes de la capital, sino de lo que hoy llamamos comunidad autónoma, somos unas personas modestas, humildes, que no nos gusta hablar de nuestras virtudes, que no... Eso que se llama desde fuera la prepotencia de los madrileños, tiene mucho más que ver con el acento con el que hablamos que con la esencia de cómo somos. Nunca hemos presumido de ser perdón, de ser los causantes o los originarios de la lucha contra los franceses, de evitar que los carlistas tomasen Madrid poco después, unas décadas después, de ser la última ciudad que resistió al franquismo durante la Guerra Civil, de haber tenido un comportamiento ejemplar e inigualable en ningún otro sitio el 11 de marzo con el terrible atentado que se produjo. Los madrileños silenciosamente, calladamente, sin embargo siempre estamos ahí, siempre estamos dando la cara y luego no presumiendo de lo que somos. Fuera se tiende a confundir el gobierno de Madrid con el gobierno en Madrid. Que el gobierno esté en Madrid es una desgracia para los madrileños. Ojalá estuviese en Valladolid, en Valencia, en Barcelona o en Sevilla. Quizá nos quitaríamos demasiados atascos, demasiados coches oficiales cruzando la ciudad, demasiada agresión exterior sobre que si la bota de Madrid está pisando u oprimiendo al resto de España. Bueno, no es verdad. Los madrileños somos ajenos al gobierno en Madrid porque unos somos ajenos al gobierno de Franco, otros a los de Felipe, otros al de Suárez, al de Aznar, al de Zapatero, y somos ajenos a esos gobiernos. Simplemente nos limitamos a sufrir la presencia de esos gobiernos, de las embajadas, de los ministerios en nuestra ciudad. Pues bien, como desde fuera se tiende a confundir lo del gobierno de Madrid con el gobierno en Madrid, los madrileños hacemos oídos sordos a las agresiones continuas que recibimos de la periferia, porque sabemos que nuestra bota no pisa nada, no está pisando a nadie, que somos la comunidad más solidaria de España, donde más impuestos de los nuestros repartimos para que se puedan pagar las pensiones en Andalucía, en Extremadura, en Castilla, en Galicia. Y cuando hay otros que están pretendiendo, con sus nuevas normas estatutarias, entrar en las sendas de la insolidaridad, los madrileños decimos que no. Decimos que no, pero sin levantar mucho la voz, simplemente explicando que cuando España, siendo pobre, recibía los apoyos de los fondos de cohesión europea, cuando España ahora está bien económicamente, las zonas más afortunadas, el País Vasco, Cataluña, Madrid, tienen el deber de tener sus propios fondos de cohesión para las regiones menos favorecidas. Y eso lo decimos calladamente, humildemente, lo decimos poco, pero tenemos que decirlo. Y pues, si continúan así las cosas, a lo mejor diremos lo mismo, pero el tono de voz tendrá que elevarse un poquito. Esta novela también tiene mucho de mensaje para hoy. ¿Qué hay de actualidad en esta novela, en El secreto del rey cautivo? Esa exposición en la novela, que es una novela histórica y tiene su trama, que pasan otras muchas cosas, pero que también invita a la reflexión, sí contiene una llamada no al levantamiento, ni a la revolución, ni a pretender nada, simplemente una llamada a que los madrileños, todos los que habitamos la Comunidad de Madrid, seamos conscientes de que valemos mucho, nena, aunque no nos lo digan, y que tenemos que sentirnos muy orgullosos de cómo hemos sido siempre, históricamente, y de cómo seguimos siendo en la actualidad. Y de cómo superamos los atascos día a día de Madrid, que son importantes. Que tampoco es poco. Muy bien. Otra de las vertientes de su trayectoria literaria, por así decirlo, es su vertiente de guionista de cine, de guionista de televisión, de su relación, varios libros ha escrito sobre Luis García Berlanga. ¿Cómo se compatibiliza una cosa con otra? ¿Son dos lenguajes distintos? Sí. Pues se compatibiliza, como os podéis imaginar, con mucho trabajo, con muchas horas de trabajo. Y con una voluntad de la que hablábamos al principio, de que hay que comunicarse con los contemporáneos y cualquier medio en este momento es válido. Creo que el Homo sapiens ha desaparecido, ahora somos todos Homo videns,
seres humanos que nos alimentamos intelectualmente a través del cine, de la televisión, de lo que nos entra por los ojos, y por tanto ningún cauce de comunicación es despreciable. En el caso concreto de mi faceta de guionista con Berlanga, se debe mucho más al afecto por Luis, que me solicitó que le ayudase a hacer los guiones, que por mi calidad como guionista. Mi calidad es escasa en casi todo. Bueno. también como guionista, claro. Y dentro de lo posible y con mucho afecto y con mucho placer ayudé a Luis a hacer los guiones de sus últimas películas. Pero en el territorio en el que más a gusto me encuentro, donde más soy yo mismo, es la novela. En la novela, a pesar de haber escrito ensayos o incluso hasta obras de teatro, considero que la novela es el espacio ideal para transmitir eso que quiero comunicar a mis contemporáneos, y que la verdad es que parece que lo van entendiendo, porque si no fuese así, las editoriales no confiarían y me publicarían la novela. Entonces parece que poco a poco esa labor de escritor comprometido, por decirlo de una manera un poco pedante, un poco pomposa, de escritor comprometido con la realidad, con la vida que llevamos, con el modelo de sociedad que nos están imponiendo y que a mí no me gusta. Me gusta el mundo de las hamburguesas, de la Coca-Cola, del cine tremendista, de la televisión basura, de la novela intrascendente. En fin, es un mundo sociocultural que en general no me gusta, pero yo creo que más o menos con el trabajo que hago en mi literatura, en mis novelas, transmito unos valores que al final tienen mucho que ver, y ayer lo comentaba con unos amigos, tienen mucho que ver tanto con el socialismo como con el cristianismo, que me parece que en el fondo, cuando se trata de ser solidario con los demás y procurar que los que están en nuestro alrededor estén cada día un poquito mejor, yo creo que eso es una labor de cualquier ser humano, y tenemos la posibilidad de hacerlo. Tenemos la posibilidad de hacerlo, y yo desde luego en mi obra intento que sea así. El premio Fernando Lara de novela es un premio importante convocado por la editorial Planeta cada año. Usted se ha llevado el premio en esta 10ª edición. Otros años lo han ganado otros autores como Ángeles Caso, que además fue encargada de presentar su libro en junio de 2005. También Zoe Valdés, Luis Racionero o Terenci Moix. ¿Qué tiene de especial este premio para usted? Pues mire, ahora que no nos oye nadie, le diré que los premios literarios a mí me suponen poco. Es decir, los recibo con un cierto escepticismo. No voy a negar que me encantan. El reconocimiento ajeno al trabajo de uno pues es tan satisfactorio como cuando uno sale por la mañana a la calle y le dicen qué guapo estás hoy, ¿no? O cuando has terminado una cena y qué simpático eres. Bueno, siempre nos agrada que nos reconozcan a todos los seres humanos. Además, los creadores tenemos una cuota de vanidad un poco más alta que los demás seres humanos. Entonces, también esa cuota de vanidad nos satisface con los premios. Pero si yo creyese que los premios me los han dado por novelas que a mí no me gustan, me daría vergüenza. Yo, cuando termino una novela, que algunas tardó muchos años en escribirla, incluso escribo muchas versiones antes de entregar a la editorial, yo tengo que saber que esto que estoy entregando es lo que yo quería decir, es lo que yo quería expresar y que ha quedado tal y como yo quería. En emociones, en sentimientos, en transmisión de ideas, en lenguaje, incluso en la utilización correcta del castellano, que no todos los compañeros se esmeran en que las novelas estén, eso que antes se llamaba bien escritas, y que no es nada más que la correcta utilización del idioma más hermoso que existe en el mundo. Bueno, pues hasta que yo no estoy satisfecho de eso, y es lo que quiero hacer, yo no me atrevo nunca a entregar a una editorial una novela, ni presentarla a un premio. Si luego, además, los jurados tienen la amabilidad de reconocer ese trabajo, siento una satisfacción personal, no muy grande, pero una satisfacción de mi entorno muy grande, porque al final escribimos para que nuestra madre esté harto con lo que escribimos, nuestros amigos nos lean, los vecinos, la gente más cercana diga, oye, me he pasado un buen rato leyendo lo que has escrito. No tengo esa vocación de pasar a la historia,
ni de conseguir que 2.000 chinos de los 2.000 millones que hay lean mi novela. Sí lo leen mejor, pero los premios, insisto, es un pequeño reconocimiento personal, pero una mayor satisfacción por el entorno, que se alegran mucho. Y eso haces un poco más feliz a la gente que está a tu alrededor. Eso me parece bien. O sea que sus cercanos, de momento, están a gusto con lo que escriben. Sí, mi madre está encantada. Sus libros, Escenas madrileñas, Madrid bajos fondos, Carta a un amigo sobre don Enrique Tierno Galván, o bien Así es Madrid, son varios de los títulos de las obras que ha dedicado a la región. ¿Cuántas cosas nos quedan por contar de Madrid? De Madrid falta por contar no mucho, porque se ha escrito infinidad de libros, tanto en la novela como en el ensayo, incluso en la fotografía, se ha hecho muchísimo sobre Madrid. Pero lo que hace falta es llamar a los madrileños a que nos creamos un poco más Madrid. Tal vez creemos poco en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, en nosotros mismos, en nuestra capacidad. Se dice que si los catalanes son muy laboriosos, los vascos muy tenaces, los aragoneses muy persistentes, los andaluces muy alegres. Bueno, ¿y los madrileños qué somos? Pues los madrileños somos magníficos. Los madrileños somos maravillosos. Los madrileños, los habitantes de Fuenlabrada, de Alcorcón, de Leganés, de Pinto, de Móstoles. Somos magníficos. Y tenemos que querérnoslo y tenemos que saber que lo somos. Y entonces a lo mejor lo que hay que escribir es un libro que no sea una reivindicación, sino que sea una llamada a la revolución. Una llamada a creernos que somos buena gente, que lo hemos demostrado siempre, que cuando no nos lo reconocen nos da igual, pero que nosotros sepamos íntimamente que somos estupendos. A la ciudad de Madrid, a la capital concretamente, le falta, yo creo, sinceramente, le falta un alcalde que tenga un eslogan, y es: voy a dejarte en paz. Si los alcaldes de Madrid, todos, se presentaron a las elecciones diciendo: ciudadano, te prometo que te voy a dejar en paz, que no te voy a hacer agujeros, ni obras, ni túneles, ni te voy a cambiar el sentido de las calles, ni te voy a estar fastidiando todo el día, ese alcalde sería como Tierno Galván, es decir, un hombre que te ayuda a regenerar la cultura, a tomar la calle, a vivir cómodo en una ciudad, pero no te está todo el día fastidiando con lo que nos están haciendo en esa ciudad. Luego dicen que es por nuestro bien. Bueno, pues quizá, pero cuando acaben de hacer nuestro bien, ya serán nuestros nietos los que lo vean, porque nosotros pasan los años y seguimos sufriendo, desgraciadamente, la incomodidad de una ciudad, concretamente la capital, que se está convirtiendo en inhabitable. Son mucho más habitables las ciudades del entorno. Pues esperamos que entonces visite más veces Móstoles y toda la zona sur de Madrid, sobre todo porque creo que ha sido jurado varias veces, ¿no? A Móstoles vengo con frecuencia, y a otras ciudades también, a Arganda, Alcorcón, a Leganés. Tengo muchos amigos y a muchos fines de semana lo paso en esas ciudades. Lo que pasa es que, claro, ya son ciudades tan grandes que uno pasa afortunadamente inadvertido. Es al final lo que pretendemos todos. Pues ha sido un placer hablar con usted estos minutitos que nos ha dedicado Antonio Gómez Rufo. Muchas gracias por estar con nosotros y deseamos que su novela tenga mucho éxito. Y que venga usted nuevamente a Móstoles, en este caso a la librería Vid de Móstoles, para presentar El secreto del rey cautivo. También le agradecemos a los responsables de esta librería habernos permitido estar aquí un ratito hablando con Antonio Gómez Rufo. Esperamos que nuevamente pueda venir nuevamente a Móstoles, como decíamos. Y nosotros ya saben que nos vemos en la próxima edición de este programa.